un proceso o un gobierno que va en contra de los principios de los venezolanos, de los derechos humanos y de nuestros principios hasta revolucionarios, porque lo que están haciendo ellos ahorita no es para nada revolucionario. Indira, déjame, ya se me va el tiempo, acuérdate que tengo otros dos invitados más, ¿no?, con todo este tema, pero quiero preguntarte una última cosa. Miguel Rodríguez Torres en ningún momento, de acuerdo a lo que ustedes dicen y lo que me imagino él mismo dice, en ningún momento estaba planeando nada con militares en contra de Nicolás Maduro y de su gobierno. ¿Por qué crees tú que fue detenido entonces? Mira, nosotros estamos casi seguros de que no lo estaba planeando, o por lo menos en ese acercamiento del compartir del día a día con nosotros en las organizaciones, pues nosotros vivimos haciendo trabajo social con los viejitos, en el Delta con los indígenas, con los niños, con los abuelitos, y hablando de la paz y de la reconciliación, porque nosotros creemos que este país, ni con este gobierno, ni con el próximo gobierno va a salir adelante si los venezolanos no nos reconciliamos. Y nosotros decimos siempre que reconciliación no es igual a impunidad. No se reconciliarán con los que están en el gobierno, pero con nosotros sí. Para terminar rapidito. Sí. Yo creo que lo que sucedió fue que simplemente este tema de la unidad de los chavistas, que estamos molestos con lo que está sucediendo, pareciera que al gobierno no le gustó mucho. Y no es desde ahorita que se viene persiguiendo a Miguel Rodríguez Torres, desde el año pasado. Incluso, si no hay una vinculación o una retaliación política, yo te dejo una pregunta a ti. ¿Por qué se le inhabilitó? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el problema? Además, se le inhabilitó por la supuesta no presentación de una declaración jurada de patrimonio de cese, que después demostramos que sí existía tal declaración. Sí. Desde el año pasado se le intentó vincular con Oscar Pérez, el tema de la CIA. O sea, son muchos hechos subsecuentes que te hacen pensar de que él se había convertido en un objetivo del gobierno y que no te extrañes que ahora se presentó la ocasión, bueno, para entonces acomodar todo, acomodar la escena del crimen y vincularlo a este tema, pues. Lo definen entonces como un preso político del gobierno de Nicolás Maduro que se sumaría a la lista. Bien. Es un nuevo preso político de este gobierno. Yo le hago un llamado a toda la sociedad venezolana. Los presos políticos no tienen etiqueta, son presos políticos. Los derechos humanos hay que defenderlos en todos los niveles. Y bueno, si hay algo pendiente con Miguel, eso se resolverá cuando recuperemos la democracia y él pueda salir de la cárcel, obviamente. Indira Urbaneja, muchísimas gracias, Indira, por aceptar la entrevista y bueno, por el corto tiempo te pido disculpas, pero tenemos más que analizar con otros invitados del mismo tema, ¿eh? Seguro. Muchas gracias. Seguro. Hasta luego. Era la vocera del movimiento Amplio Desafío de Todos, movimiento político de la ahora detenido Miguel Rodríguez Torres, quien fuera el jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Me acompañó desde Caracas. Voy a hacer una pausa, regreso rápidamente. Mi segundo invitado de esta noche es Raúl Salazar. Él es general retirado del Ejército de Venezuela, quien fuera el primer ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez. Ya vengo con él. Mi próximo invitado es Raúl Salazar, es general retirado del Ejército de Venezuela, quien fuera el primer ministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez y ex jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está, Rincón? ¿Cómo está todo por allá? Bien, aquí estamos intrigados con esto que está ocurriendo en Venezuela y por eso le pido su ayuda, general, en torno a la posible o no vinculación de los 9 militares detenidos el fin de semana y de la detención de Miguel Rodríguez Torres. Al parecer, de acuerdo a lo que entendí que dijo Diosdado Cabello, pudiera haber sido precisamente estos 9 o alguno de estos 9 que mencionó a Rodríguez Torres lo que desencadena la detención del mismo. ¿Usted qué piensa sobre todo esto? Bueno, el problema más grave que tiene Venezuela es que se interpreta la democracia no en el sentido de la palabra, sino en los intereses. Por eso es que el gobierno habla mucho de democracia, pero siempre ejerce como una especie de mano dura a todo aquel que sea opositor. Como saben todos, nosotros sabemos que Rodríguez Torres era parte del golpe de Estado, llegó a general de división, jefe de la DICI, de investigaciones, dirigió todo el Ministerio de Relaciones Interiores. Pero ahora, al convertirse en opositor, viendo
que a lo mejor empieza a desmembrarse parte del partido PSUV, entonces se convierte en un posible candidato. De ahí empiezan a hacer que puede dividir mucho las fracciones del partido y por lo tanto hay que declararlo como enemigo, hay que declararlo como no simplemente como un opositor, sino quitarle a todos aquellos que siendo de ellos pretendan cambiarse alguna posibilidad de salir de las filas del PSUV para convertirse entonces en opositores. Y eso es lo que no se entiende en la democracia, igualmente que las Fuerzas Armadas. Hay vínculos, ¿verdad?, de Rodríguez Torres, a lo mejor con estos muchachos que manifiestan, pues, que estaban conspirando. Y por lo mejor, por lo tanto, entonces alguna información saldría que, oye, pero como no se habla claro, se da la información como debe ser y todo es como una especie de manto oculto, entonces hay que partir de premisas a ver qué es lo que está pasando. De todas maneras, mira, lo que hay que dar un ver vistazo a Venezuela, de cómo anda su economía, su política, su alimentación, su parte médica, todo, y el día que consigas un punto bueno, mira, me lo vas a saber porque no se consigue por ninguna parte, sino me ven una picada en caída de unos malos servicios que se están prestando, que es lo que trae el descontento de la mayoría del pueblo venezolano. Y esto también, y aquí hay que entenderlo, los soldados rasos, por ejemplo, viven esa misma realidad que vive el resto de los venezolanos. Preguntarle, general, ¿es posible que en realidad, en este momento, haya algún movimiento importante dentro de las Fuerzas Armadas como para que se den estos movimientos de Miguel Rodríguez Torres, de los 9 militares detenidos? ¿Es posible que se esté empezando a resquebrajar hacia el interior? No le digo que los altos mandos, pero en los bajos, en los medios, ¿pudiera estar pasando algo militarmente? Bueno, yo creo que todo venezolano está viviendo lo que es como una especie de sacrificio de gobierno, ¿no? No es que se está sacrificando el gobierno, sino que piden que se sacrifique todo el pueblo para mantenerse en el poder. El problema de esa palabra tan peligrosa que existe en todo diccionario, que es el poder. Entonces tú ves que todas las acciones que hacen es para mantenerse dentro del gobierno. Entonces tú no crees en la separación de los poderes, que debería ser que es lo que mantiene la democracia. Entonces tienen tomado el CNE, tienen tomado casi todo lo que permiten algunos partidos tener una oposición, que tú ves que entonces siempre hay una contraposición que cuando lleguen las elecciones ejecutan unas acciones que no permiten que la gente vaya a cumplir con el deber sagrado de votar. ¿Por qué? Por el temor y terror para mantenerse en el poder. Entonces tú ves que aquí lo que hay una especie de dictadura aparente, o podríamos llamar una democracia aparente, que no permite a cada quien pensar como quiera pensar, decidir como lo que quiera decidir, sino se induce a todos a seguir los lineamientos del gobierno para el fin de votar. Una sola cosa es mantenerse dentro del gobierno y en los cánones del poder. Eso es lo que andan buscando y por eso tú ves que va a haber militares presos, ciudadanos presos, persecuciones. Fíjate que se está hablando entonces de que a lo mejor le dieron la propia medicina a Rodríguez Torres, sí, porque entonces te traen las cárceles esas que han inventado, que así que la tumba, no sé qué cosa, que tienen por todas partes. Entonces tú no sabes ni dónde están, ni el derecho a la defensa, ni en lo que le corresponde, sino que llevan a la gente. No le dan los principios que deben tener desde el punto de vista democrático, no pueden defenderse y a veces hasta lo pueden condenar. ¿Por qué? Porque entonces los jueces son parte también del movimiento. Entonces ahí es donde está el problema, usted que no hay una auténtica democracia. Ahora, usted que fue cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez, ¿qué cree que diría ahora al ver el país como se encuentra y el manejo que le está dando Nicolás Maduro? ¿Qué piensa usted que diría? Bueno, yo creo que deberían estar arrepentidos. Así mismo lo digo, lo manifiesto, que así como tú dices que yo tuve a Chávez, también lo tuve preso. Debe comandar la tercera división de las cárceles militares también. Y te digo que lo que hoy en día deberían darse cuenta de hacia dónde va el país. ¿Para dónde vamos? ¿Qué se está haciendo? Debe ser un país extremadamente rico, pero sumamente pobre. Que esas son las contradicciones que se tienen que ver. Yo creo firmemente de que si se hubiera un grado más de democracia,
hubiese la participación activa de todos los partidos que puedan tenerlo, y no ir quitando y eliminando a posibles candidatos, porque ahí está a lo mejor lo de Rodríguez Torres, que quería ser candidato. Que van eliminando. Usted dice, ¿dónde está Aprile? No existe ya. ¿Dónde está el que ganó en Zulia? No existe tampoco. ¿Dónde está? Entonces tú ves que van eliminando. Entonces te dejan algunos para simular, esto hay que entenderlo, un sistema democrático que permite la libre albedrío, de que todo el mundo se lance y se compita. Muy interesante ese planteamiento, porque es la verdadera situación de nuestro país. Ese planteamiento es sumamente interesante, que va a ser tema de otro programa, porque tiene que ver con Henry Falcón, precisamente, a quien estamos invitando hasta el cansancio. Nos ha dicho que sí, después nos cancela, después nos dice que sí puede, que a lo mejor, que quién sabe. Pero aquí lo estamos esperando, Henry Falcón, por si alguien está viendo, alguien cercano a Henry Falcón, dígale que aquí estamos, que lo seguimos esperando, que no hay ningún problema, nada más que nos diga cuándo, y aquí hacemos la entrevista. Pero por lo pronto, bueno, general, quiero darle las gracias por su tiempo. Tengo un tercer invitado. Vamos a atender ahora el tema precisamente de los 9 militares detenidos y qué es lo que está pasando con ellos. Gracias por atender esta llamada. Sé que el internet funcionaba perfectamente bien y segundos antes de entrar al aire con nosotros se cayó el internet casualmente y no lo han podido recuperar. Espero que lo recupere ahora que terminemos la entrevista. Gracias, general. Bueno, lo más probable.